Gracias, AFI, que es mi escuela económica. Yo estudié económicas y el último año tuve de profesor Emilio Ontiveros y bueno, tuve la fortuna de que después de pasar por el ISEX aquí en Castellana 19 y luego por Pekín, caí en esta casa por un par de años. Y, y bueno, ayer estábamos conversando aquí que eran los 25 años de la escuela, acerca de que hace 20 años hacíamos una reunión por las mañanas que se llamaba el fax de la mañana. Así que ha pasado tiempo desde que se utilizaba el fax, ¿no? Entonces, bueno, hoy quería conversar con vosotros acerca de no de los temas típicos o que tradicionalmente me llaman para hablar, que es de cómo va a estar el precio de Bitcoin y qué es lo que va a suceder con las bolas de cristal para saber qué es lo que sucede al año siguiente, sino que de alguna manera queríamos hablar de un aspecto particular de este espacio, y es el relacionado al uso de estas herramientas criptográficas como dinero, ¿no? Y que tradicionalmente se asocia al sector privado, y que en ocasiones habremos empezado a escuchar desde hace 2 o 3 años como herramientas del sector público, de los bancos centrales. Entonces, bueno, casa del herrero el cuchillo de palo, esto no funciona, pero vamos a pasarlo aquí a pedales. Bueno, tenemos como primera referencia, quizás más anecdótica o menos anecdótica, un comentario que hizo ya Christine Lagarde el año pasado como directora del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de motivar ella en uno de sus comentarios a la posibilidad de que se consideraran las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Comentaba, como allí podéis leer, que puede haber un rol del Estado en suministrar dinero a la economía digital, siempre hablando de esa herramienta para uso, digamos, de la demanda que hay inicial dentro de su uso en Internet. Y bueno, comenta acerca de qué condiciones satisfaría ese tipo de herramientas, en el sentido de la inclusión financiera, de seguridad y protección al consumidor, y para proporcionar lo que el sector privado no puede, dice ella, ¿no? Que es la privacidad en los pagos, y hace en ello referencia a las consabidas guerras que hay con Google y Facebook, etcétera, y a los recopiladores de datos en el mundo digital acerca de quién es poseedor de la información relativa a los pagos y a los nombres y a todo lo que hacemos que va dejando un rastro digital, ¿no? Eso fue el 14 de noviembre del año pasado, hace un año escaso. Ahora, que es presidenta del Banco Central, deja de opinar y tiene que ejecutar, cambia un poco el tercio, ¿no? Y comenta que una moneda digital del Banco Central permitirá a los ciudadanos utilizar el dinero del Banco Central directamente en sus transacciones diarias. Sin embargo, dependiendo de su diseño, una moneda digital del Banco Central podría presentar una serie de riesgos. Por ejemplo, se podría alterar la forma en que la política monetaria se lleva a cabo y se transmite a la economía real. Y también podría ello tener implicaciones para el funcionamiento del sistema financiero mundial y su estabilidad. En resumen, o como conclusión, la cuestión de las monedas digitales del Banco Central y su diseño óptimo, por lo tanto, merece un análisis detallado. En pocas palabras, vamos a esperar, porque no sabemos cómo va a salir este tema, ¿no? Entonces, habla de una cuenta con el Banco Central. ¿Puede alguien abrir una cuenta del Banco de España? ¿Alguien llegó a abrir alguna vez una cuenta en el Banco de España? Yo, cuando terminé la facultad, se me ocurrió la ingenuidad de ir al Banco de España para preguntar eso, y me dijeron, sí, usted puede abrir una cuenta aquí, pero para comprar letras. Y bueno, fui con mi padre, compramos unas letras y tal, y aquello era un tormento, pero sí existía, o sigue existiendo la posibilidad de abrir cuentas en el Banco de España, pero para la tenencia de letras del Tesoro, de activos que emite
el tesoro. Efectivamente, no son cuentas destinadas a la preservación de dinero, de efectivo, o de dinero como comunidad de cuenta dentro de una cuenta bancaria determinada, sino como uso de cuenta de valores de deuda emitidas por el Tesoro. Ahora, de lo que estamos hablando es de emitir moneda digital y luego vamos a ver cuáles son las distintas, la etimología de esa palabra o del CBDB que parece que estuviéramos hablando del cannabis medicinal, pero realmente de lo que estamos hablando es de un concepto que están acuñando dependiendo de qué institución, pues para un uso o para otro, ¿no? Del dinero, comentar el tema del dinero privado, el caso de Libra, Calibra de Facebook, que ya es casi historia, y de Bitcoin y las conclusiones básicas, ¿no? Porque como tenemos en 45 minutos y tenemos que hablar de todo esto, pues es imposible, entonces vamos a dar un barrido más o menos rápido. Las monedas digitales de los bancos centrales, podemos decir como términos generales que son una aplicación de blockchain o de tecnología de contabilidad distribuida o de distributed ledger technology, donde un banco central puede emitir un dinero que puede ser equivalente o canjeable a la moneda nacional. Puede ser una definición genérica. Tiene, digamos que, dos acepciones. Una sería la emisión de dinero para uso minorista de persona a persona, peer-to-peer, punto a punto, para pagos entre consumidores, como sería el uso del efectivo o de un dinero digital para hacer pagos a través de Internet. O la acepción de dinero al por mayor, del dinero mayorista, del dinero que emite el Banco Central y que traslada o con el que interactúa con los bancos comerciales. En el sentido de ver hacia dónde vamos, de alguna manera, ¿quién conoce, quién ha comprado Bitcoin aquí? No hay nadie que utilice Bitcoin. O es por las comunicaciones de Hacienda que dicen que hay que registrarse y tal. Está bien. Bueno, el caso es que la gente cuando escucha hablar de criptomonedas, piensa en Bitcoin o en activos, digamos, que no son del uso, digamos, del Estado. Y cuando se habla de la criptomoneda nacional, se asimila a eso, al uso retail y no al uso mayorista, porque realmente moneda digital o dinero digital estamos utilizando todos los días a través de las cuentas bancarias comerciales. Y por otro lado, el emitir una moneda nacional a través de estos esquemas no tiene por qué ser a través de blockchain, puede ser a través de una base de datos normal y tradicional, que es la que utilizan los bancos comerciales o el propio Banco Central. En el caso que hemos mencionado para dividirlos, el punto crítico o el punto particular es que una moneda digital minorista, la idea que tendría es no tener un intermediario comercial, sino tener una interacción directa con el Banco Central sin pasar a través de un banco comercial. Y sería un sustituto o un complemento al dinero en efectivo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos de criptoactivos o de herramientas criptográficas, podemos hacer un uso tal de esa herramienta criptográfica que permita hacer store of value o un mecanismo de ahorro de ese esquema, con lo que nosotros podemos tener, en vez de tener un billete en efectivo, pues una aplicación telefónica donde ahorrar un dinero que no va a estar guardado en un banco comercial. O el tema del dinero mayorista, en función de qué utilidad tendría, pues es relativo, porque lo que estamos haciendo es cambiar una tecnología antigua por otra más nueva, pero al final ya esos esquemas, digamos que existen, y lo que se está intentando en algunos casos, en algunos proyectos de blockchain, es, digamos, que optimizar ese tipo de bases de datos tradicionales, pero no genera un cambio tan radical como el que generaría la emisión de una moneda que no interactúa con la banca comercial. Hay otras aplicaciones que pueden utilizar esta misma tecnología, pero vamos a seguir adelante para que en 45 minutos veamos todo lo que hay por allí.
Hay distintas visiones en función de con quién estamos hablando. El Fondo Monetario Internacional tiene una visión, la Unión Europea tiene otra, Estados Unidos tiene una que dista bastante de la europea en ese sentido. El BIS, el Bank for International Settlement, que no sé, y disculpen en los anglicismos, pero no sé cómo se dice eso en español, el Banco del Basilea, y perdonen, pero ya es demasiado tiempo hablando. Todas estas cosas, de gracias a Dios, llevo de este lado del océano 3 meses y por fin puedo leer cosas en español para poder darle lógica mental a todo, ¿no? Es distinto lo que la visión del Caribe, les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que pasa allí, o la que puedan tener estados fallidos o estados que están sometidos a sanciones en ese sentido, en el sentido, digamos, financiero por estar, digamos, que al margen de los acuerdos, digamos, de entendimiento globales, para decirlo de alguna forma. El Fondo Monetario Internacional casualmente emitió un paper hace 15 días escasos y tiene realmente la visión de la etapa de Christine Lagarde, que era, digamos que pro utilización de estas herramientas y favorable a la implementación de ellas, ¿no? Y se habla acerca del diseño y hace una especie de estudio, es un paper, digamos, que estudia o modeliza cuáles serían las consecuencias de utilizar una herramienta de este tipo y en función de lo que hablamos, de esa división, de una moneda digital retail o de una moneda digital mayorista. Lo divide así y se hace una serie de preguntas el paper, ¿no? Eh, Porque en función de cómo se diseñe esta herramienta va a tener un efecto u otro, ¿no? Entonces, las preguntas que se hace el paper al inicio de él es si el Banco Central quiere hacer una herramienta en la que lo que hagamos es precisamente una cuenta en el Banco Central, un esquema de depósito o una herramienta que tenga las características del efectivo, del cash, más cercano a lo que asociamos con el concepto de criptomoneda. Y luego se hace una segunda pregunta que es si esa moneda debería estar afectada de alguna forma, por una política monetaria. ¿Debería pagar intereses como un depósito bancario o la rentabilidad nominal se fijaría en cero como la de un billete, como la del dinero en efectivo? El dinero en efectivo no tiene ningún tipo de rentabilidad, pero bueno, si yo voy a tener una cuenta en el Banco de España y voy a dejar allí 1.000 euros por los próximos 10 años porque yo quiero dejarlos allí, pues a lo mejor lo lógico es que el banco me retribuya con unos intereses por guardarlo de esa forma, ¿no? Entonces, en función de esas hipótesis, empieza a clasificar los agentes económicos y bueno, y cómo los agentes económicos clasifican o reaccionan frente a las alternativas que se le dan de uso de ese dinero. Entonces habla del efectivo, habla del CBDC o de esa moneda digital central y habla de depósitos bancarios. Y hace la hipótesis de que cada persona o cada entidad o cada empresa tiene unas preferencias en función de cuál es su interés sobre el anonimato y sobre la seguridad que le ofrece eso. Un billete se nos cae del bolsillo y no tenemos ningún tipo de seguridad, lo perdí, es responsabilidad mía. Y si yo tengo un depósito bancario, la responsabilidad recae en un tercero o recaería en el Banco Central de que ese dinero esté allí guardado. Y el tema del anonimato, pues está en función de que, bueno, yo no quiero que alguien sepa en qué me gasto mi dinero o en qué, o si lo tengo guardado en mi casa, o si lo tengo guardado en un banco, o si lo utilizo por las mañanas para tomar café, ese tipo de información que tiene un valor y ese valor lo está probablemente explotando pues una empresa determinada, Cambridge Analytics o Google o Facebook o la empresa que esté recibiendo esa data, ¿no? Entonces, ese tipo de anonimato no va solo relacionado a que yo haga unas actividades legales o ilegales, sino a que yo tengo derecho a que el uso que yo hago de un patrimonio o un dinero, pues esa información tiene un valor, también tiene un precio. No lo estoy percibiendo, entonces eso entra en discusión. Y luego que el CBDC o el dinero digital del Banco Central podría ser diseñado con atributos similares o bien o al dinero efectivo o bien a un depósito bancario generando intereses.
Entonces, en función de lo que hagamos, vamos a tener una reacción en ese modelo de qué es lo que le va a suceder, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando ponemos a ese dinero a competir con los depósitos del banco comercial, pues tendría la primera derivada, el primer impacto de que afectaría el crédito bancario, la cantidad de depósitos que habría en la red, mientras que un equivalente al efectivo podría conducir a la desaparición del dinero en efectivo. Cosas que están sucediendo en algunos países por el exceso de tecnología o por digamos, la manera de la tradición que hay. Igual que en Japón se está incrementando el uso del dinero efectivo, pues en Suecia y en sitios tan dispares como Uruguay está desapareciendo el uso del dinero en efectivo. ¿Y cómo afecta esto también pues a determinados grupos de personas? Pues las personas menos favorecidas económicamente o las personas que son analfabetos digitales o personas de una edad determinada o personas que viven en un ambiente rural, pues pueden tener dificultades si desaparece el dinero en efectivo para poder transaccionar con el resto de la sociedad. De hecho, por ahí hasta hay los vídeos circulando de que en China ya están los mendigos pidiendo limosna con los códigos QR colgados del cuello. Entonces, bueno, de todo hay soluciones. Entonces, esto es una primera derivada o esto es un estudio primero de esos efectos que adolece del problema de la ausencia de experiencia. Se dice que esto es lo que va a suceder, pero realmente desconocemos porque cuando nosotros nos vemos expuestos a una tecnología determinada, pues hay adaptación, el ser humano se adapta. Pues igual que el mendigo buscó quien le imprimiera el código QR, pues así sucederá cuando se introduzca una tecnología determinada, como pasó aquí con el fax de la mañana. Pues no se mandaba el fax de la mañana a ningún lado, lo que se mandaba era el correo de la mañana. Es decir, que no todo es apocalíptico en ese sentido. El modelo que trata es de confirmar los efectos de una implementación de distintos tipos de moneda de Banco Central, de moneda digital de Banco Central, según el grado de anonimato o de seguridad que le queramos dar y cómo cada agente se adapta a cada modelo, ¿no? Como curiosidad, el paper tiene 36 páginas y solo menciona Bitcoin como título de 2 referencias bibliográficas. Pues en el mundo financiero eso pues puede decir sí o no, pero en el mundo de la criptografía hablar de una herramienta criptográfica y nombrar Bitcoin solo las referencias bibliográficas pues es prácticamente como tratar de hablar de Dios y que no aparezca Jesús en el cuento o que no aparezca, no sé, el arca de Noé. No sé. El tema es que, bueno, en esta evaluación, el principal foco o una de las principales preocupaciones que hay es que realmente una vez expuesto el caso en el Fondo Monetario, en que el tema de que todos los bancos centrales, prácticamente todos se están planteando esta situación, se están dando cuenta que no es solo cambiar el fax por el correo electrónico, sino que esto tiene consecuencias en el uso y unas son favorables y otras no son tan favorables, porque por más que haya un malestar o una aversión natural al tema de los bancos, pues inevitablemente que mañana quiebre todo el sistema financiero porque los bancos dejan de tener dinero en sus bóvedas, pues tampoco es una solución a los problemas, ¿no? Y del otro lado, al revés, si nos negamos a implementar cosas porque tengan afección en un determinado sector económico, pues nos estamos negando una realidad que si no la desarrolla el Banco Central o la desarrolla un banco privado, la terminará desarrollando el que sea. Pero ahí está la herramienta y alguien la va a utilizar. Una de las cosas que considera como más relevantes el paper es el hecho del anonimato y el tema de la capacidad de las empresas que están analizando datos de transacciones para su propio beneficio. Entonces, el tema del anonimato que tanto se habla acerca de las criptomonedas para el Fondo Monetario Internacional es relevante, porque el hecho del uso y la cadena de tracción que genera la utilización del dinero en efectivo en la economía real también es relevante y el hacerlo desaparecer también es un problema económico, a pesar de que la cantidad de dinero en efectivo que circula es muy baja con respecto a la masa monetaria total.
Otra de las consideraciones es el impacto de la ausencia del dinero en efectivo. A partir de una masa crítica hay una desaparición funcional del dinero en efectivo si lo que hacemos es un Bitcoin total, por decirlo así, una criptomoneda que sea cash y que no sea depósito. Y ese daño es por masa crítica, por el efecto red. Igual que hay un efecto red de tener cajeros automáticos para percibir dinero en una esquina cada 500 metros en Madrid, pues si acabamos con el uso del dinero en efectivo, pues aquellos que están utilizando el dinero en efectivo van a ver cómo se cierran más sucursales, más cajeros automáticos y ven la ausencia del uso de ese dinero en efectivo con las consecuencias que yo traigo. Otra de las consideraciones es que si se asemeja a un depósito bancario, la base de depósitos de los bancos comerciales también se puede ver amenazada con las implicaciones negativas que tenga para la provisión de esos depósitos para uso en el crédito, en el caso especial de aquellas economías donde los bancos tienen un papel relevante en el mencionado crédito. Si estuviéramos hablando de Venezuela, el caso es absolutamente irrelevante porque el crédito bancario no es relevante, pero estamos hablando de economías límite con hiperinflaciones, etcétera, ¿no? Conclusiones básicas que dan. Bueno, que en general en economías donde el rol de los bancos es limitado, el diseño debería ser lo más diferente posible los instrumentos de pagos disponibles en dichas economías. En otras palabras, en sitios como Venezuela, como Argentina, como Irán, como en sitios donde la privacidad, donde el anonimato es relevante, pues, y donde no se tiene acceso a determinados usos o herramientas financieras, ese es el uso que se le va a dar. O esa es la intención o la orientación que debería tomar un banco central. Evidentemente, hay un conflicto de intereses entre un banco central no independiente y una población que no se fía de ese mismo banco central. Entonces, bueno, es todo relativo. Donde el foco sea preservar la intervención bancaria, la intermediación bancaria, el diseño debería ser lo más parecido al efectivo, evidentemente. Y lo que dice es que, bueno, un modelo matemático tiene que llevarse eso hasta el punto donde empiecen a desaparecer los cajeros automáticos, donde el volumen de dinero en efectivo desaparezca. Se vuelven a plantear de nuevo que esa moneda digital sea impactada por intereses a los efectos de diferenciarlo, limitar ese efecto red negativo en el caso de tenerlo y afectar la política monetaria del país. Llegados a este punto, pasa lo mismo que comenta Christine Lagarde. Bueno, dado que ahora estamos hablando de intereses negativos, quiero yo además tener un dinero digital que también pierde dinero. Para eso tengo dinero en papel debajo del colchón. Entonces, como dijo Christine Lagarde, bueno, esto requiere un análisis un poquito más profundo. Vamos a dejarlo para el próximo presidente del Banco Central Europeo, que lo tendrá más claro que aquello, ¿no? El Basilea hizo lo propio al principio de este año y desde el año 2017 ha estado haciendo, digamos que, modelización de banco de dinero digital. El mexicano Casterns, que está desde hace 3 años allí, hizo un rechazo frontal a lo que significaba Bitcoin y bueno, Bitcoin era el demonio y esto y lo otro, y 2, 3 años después todos están modelizando en base a ese criterio cuáles son los futuros criptoactivos que van a emitir los distintos bancos. En este paper se vuelve a hacer otra modelización y quizás lo más interesante es ver que hicieron una encuesta que ya en el año pasado, ya de 63 bancos, pues prácticamente todos estaban pensando en el diseño o desarrollo digamos, de herramientas de concepto, de pruebas de concepto de herramientas criptográficas que terminaran siendo una moneda digital, ¿no? En ese sentido, prácticamente todos tienen proof of concept y están todos prácticamente la mayoría todos están haciendo estudios. El 50% ya tiene una prueba de concepto a principios de este año, con lo que ya en esta fecha deben estar el 70% y desarrollando están el 10%. Del lado izquierdo está la moneda, digamos, retail y del lado derecho está la moneda
digamos, mayorista para hacer intercambios con los bancos comerciales, vemos la diferencia de los motivos o las razones por las que se quiere emitir. De un lado es eficiencia en los pagos, seguridad, y se habla de inclusión financiera, cosa que es un poco relativa, y en la otra, la inclusión financiera pues es irrelevante en este caso, ¿no? Eh, para el caso de propósito general o el retail, hay una diferencia entre qué es lo que quiere un banco central de economías desarrolladas y lo que quiere un banco de un país, de un mercado emergente. Evidentemente, en el caso de los mercados emergentes es eficiencia en los pagos por los altos costos de bancarización, los altos costos de comisiones y fees por remesas, etcétera, y inclusión financiera. Y eso son dos cosas que son irrelevantes en Europa o en Estados Unidos, porque la eficiencia, el grado de eficiencia, digamos, del sistema financiero es prácticamente, está optimizado a un nivel donde no es tan preocupante el tema. Seguimos aquí. La conclusión de la encuesta, al final, es que todos dicen que sí, que están estudiando, pero prácticamente cuando les preguntan, bueno, pero ¿vamos a emitir sí o no? Pues va a ser que no. Entonces, todos están apuntados al curso de blockchain, pero ninguno quiere sacar el producto a la calle. Ese es el problema, que cuando llega Christine Lagarde al tema, pues todo el mundo se preocupa porque una cosa es ver los toros de la barrera y otra cosa es bajar y torearlos, ¿no? Entonces, bueno, esto es para los que, si no conocen de Bitcoin, pues quizás es un poco enrevesado empezar a hablar de conceptos, pero digamos que de alguna manera los sistemas, digamos, bancarios funcionan de manera centralizada, con una base de datos centralizada y el aporte del conjunto de cosas que aglutinó Bitcoin hace 11 años ya que se publicó el paper. Una de esas cosas que aglutinaba, porque son un conjunto de conceptos lo que le da valor al tema, no uno solo separado, fue generar contabilidades o ledgers separados en una red descentralizada para evitar el hackeo, para evitar un ataque a un servidor central, y eso permitía otra serie de cosas, la auditoría de esa data, que esa data fuera pública y una serie de consideraciones de seguridad criptográfica que no están presentes en un sistema centralizado. En el estudio se hace referencia a una serie de concepciones de qué es el dinero y de cómo es. Realmente vale la pena que se descarguen en el PDF, si ven con las referencias esas, pero creo que más de uno si ha ido a alguna presentación ha visto esa florecita y esta es digamos que la evolucionada de las dos anteriores, en la que se habla de qué cosas significan una moneda de un banco central digital y qué significa una criptomoneda, ¿no? Y como todo, ¿no? Aquí está todo en grande y esta pelotica pequeñita es Bitcoin, ¿no? Y entonces, bueno, esta que existe, estas que no existen son más grandes, pero bueno, esa es la dinámica, ¿no? El cuento es que básicamente hay un cruce de tecnologías y un cruce de consideraciones, ¿no? Si una moneda es realmente digital o criptográficamente válida para ser utilizada por internet y aislada de cualquier otra cosa, si se puede utilizar persona a persona o punto a punto sin pasar por un espacio central, que esté emitida la moneda por un banco central o no, y que esté disponible y que esté respaldada por un commodity, como hay algunas, o que no esté respaldada por nada. Entonces, bueno, como les decía, aquí en este espacio estarían las monedas de las que estaríamos hablando, que son las monedas digitales dirigidas a cada uno de los ciudadanos. Aquí estarían las monedas digitales o el dinero digital dirigido a optimizar el dinero digital que existe a la fecha de hoy y que se cruza como reservas de los bancos comerciales en el Banco Central y viceversa. Y las monedas como Bitcoin y Ethereum en este pequeño espacio y las permisionadas, que no lo vamos a nombrar para no decir que esto es una circunstancia negativa en términos de valoración, ¿no? Pero bueno, lo buscan en internet y es fácil
ubicarlas, ¿no? Porque ese es un criterio por el que un activo tiene más valor o menos valor en función de ese criterio. Cosas curiosas del estudio. Bueno, la velocidad con la que está bajando el uso del dinero en efectivo en Suecia, eh, la cantidad de veces que va un sueco al cajero automático o al banco a buscar ese dinero, los medios de pago que están utilizando, esta línea, las líneas de crecimiento son unas aplicaciones, eso que dice Swish es una aplicación que se utiliza allí para hacer pagos a través del teléfono. Entonces estamos viendo lo mismo que está pasando en el resto de la economía, se está digitalizando todo y bueno, pues está terminando de desaparecer eso. De hecho, hay cosas de estas curiosas que en Suecia tienen una especie de kit para apocalíptico para tener en la casa y una de las cosas que tienen que tener es dinero en efectivo para poder hacer pequeñas compras en caso de que llegue un evento, un ataque terrorista, un evento terremoto X, ¿no? Entonces es un poquito irónico, curioso, pero bueno, así es. En el caso de Uruguay pasa lo mismo, se incrementó de una manera brutal la cantidad de cajeros automáticos y de otros mecanismos de dispensación de dinero en efectivo y el uso del dinero en efectivo hizo plató en el año 17 y bueno, y los pagos electrónicos siguen creciendo y eso es una cosa inevitable y en la medida en que los baby boomers vayan saliendo o nosotros los generación X vayamos saliendo y vayan entrando los millennials y todos los demás que vienen detrás, pues menos papel utilizarán o menos medios tradicionales. Y ahí el impacto en el porcentaje de PIB sobre la masa monetaria, pues es impresionante el, la caída que hay en el caso de Uruguay. En el caso del Caribe, lo nombro porque como yo estaba viviendo en Curazao, Gabriela Bet, que era la persona que estaba en BIT, nos buscó al grupo de personas que estábamos allí alrededor del Banco Central para buscar firmar un acuerdo con el Banco Central y ya después de 2 años ese acuerdo está con una confederación de islas del Caribe y la búsqueda es tratar de hacer una moneda digital que puedan utilizar todos esos bancos o monedas digitales independientes para cada una de esas pequeñas islas o pequeños estados, porque tienen problemas con las corresponsalías de los bancos con Estados Unidos o con Europa, pues por todos los temas de anti-money laundering, de KYC, etcétera, y hasta para hacer intercambios comerciales entre islas, pues es muy farragoso porque tienen que pasar a través de Estados Unidos para hacer un pago de una isla a otra, que pueden estar a 60 millas, a 100 millas, y entonces el dinero tiene que ir para un lado, tiene que ir para otro. Entonces, bueno, tienen un problema severo, más allá de que, bueno, la piratería no estaba en el Caribe y se quedó en 1700, sino que también algunas tradiciones han quedado, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, el problema reputacional que tienen, etcétera, etcétera, pues los está dirigiendo, empujando a buscar una alternativa de medios de pago. Adicionalmente, en estas islas tienen problemas porque las masas monetarias de islas o estados de 50.000 habitantes, de 70.000 habitantes, pues es un engorro pues emitir papel moneda, emitir monedas, trasladarlas en avión de un lado para otro, es decir, tienen problemas de uso de efectivo porque a lo mejor hay un excedente en una isla, en el otro escasea y así sucesivamente. Y los costos de seguridad y de tiempo, etcétera. Cada una de esas islas tiene un pequeño banco central. Entonces, bueno, al final buscan economías de escala y bueno, la emisión de moneda digital es muchísimo más económica y muchísimo más sencilla que la emisión de papel moneda. ¿Qué es lo que pasa con estados fallidos? Pues bueno, lo que todos sabemos, hay sanciones, hay problemas y la vida sigue allí y estos países tratan de mantener sus actividades comerciales y están buscando alternativas, unos con mejor intención que otros, unos con más éxito que otros, pero al final todos los experimentos del petro y de otros pequeños estados pues son más que cuestionables o en el fondo de la realidad todavía no están operativos o se parecen quizás más a una ICO o una emisión truculenta que otra cosa, ¿no? En el caso de Venezuela, el petro pasó primero por una etapa donde estaba hecho sobre RC20, sobre la plataforma, digamos, tecnológica de Ethereum, luego pasó a NEM y así sucesivamente, y bueno, se utiliza como unidad de cuenta, pues porque la contabilidad van a estar las empresas obligadas a hacerla así,
pero al final, como todas las cosas irónicas, ¿no? En Venezuela ahora, que es un país donde hay bastante cultura de criptomonedas, pues hubo una inundación de dinero en efectivo, de dólares en efectivos, que no se sabe de dónde salieron. Mucha gente tiene, tiene digamos que la idea de que vienen de alguna actividad ilícita de algún país vecino, pero el caso es que la moneda de circulación a fecha de hoy, después de los últimos 3 meses, es el dólar. Después de todo lo malo que se ha hablado del dólar en ese país, pues bueno, ahora el uso común es el dólar, aunque haya control de cambios y aunque haya todo eso. Entonces, una de las cosas que suceden con todos los experimentos económicos es que al final eh, es muy relevante que el usuario final, si el usuario final lo que necesita es hacer un intercambio económico y él necesita hacer un curso, un posgrado, un doctorado en criptografía para poder comprar una manzana, pues no lo va a hacer. Si consiguen papel moneda en el que transa, aunque le cobren una comisión, aunque sea peligroso, él va a terminar haciendo lo que es más sencillo para el uso cotidiano. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de Libra? Hice una presentación en Miami hace 6 meses y no habían sido los hearings del Senado donde David Marcus tuvo que ir a defender allí lo indefendible y básicamente el tema de pretender o pensar que Estados Unidos o que la Unión Europea va a permitir que haya una moneda corporativa antes de que el propio Estado saque una moneda nacional, pues es un poco difícil porque es como el orgullo herido de pretender que el Banco Central, que su negocio es acuñar moneda, todavía no lo está haciendo, mientras todos los demás le crecieron los enanos en el circo, ¿no? Entonces, y definitivamente también el problema de Libra es que se plantea como una moneda que es como los derechos especiales de giro, que son la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional, una cesta de monedas, para generar una stablecoin o una moneda, digamos que más estable, para evitar, digamos que la volatilidad que puede presentar el Bitcoin o otras criptomonedas y que pueda ser de uso intensivo o diario. Y claro, cuando se tienen 2.000 y tantos millones de clientes potenciales dentro de Facebook, pues esto sí que es una amenaza o un problema para un Estado, porque a diferencia de Bitcoin, estos señores tienen una cuenta con un nombre, con una serie de datos y pueden digamos, generar un caso de uso, que es lo que hablaba con los billetes de dólares en Venezuela. Si yo tengo una herramienta probada, testeada como Facebook, y puedo distribuir por allí cualquier cosa que sea válida para ser utilizada, pues voy a tener éxito en eso, ¿no? En el marketing, que es lo que Facebook es como plataforma. Entonces, en ese sentido es muy difícil que se pueda emitir una moneda y cumplir con toda la normativa financiera de 180 países, porque si no se puede hacer dentro del propio Estados Unidos, que tiene, tiene una licencia de money transmitter para cada uno de los 50 estados. Puerto Rico tiene otra legislación y en Europa pasa 3/4 de lo mismo, en términos de dificultad de homologar una herramienta financiera, pues al final esto es un tema que digamos que va a tardar en aprobarse. Y por otro lado, no tiene las características de una criptomoneda, sino que tiene las mismas características de una moneda de Banco Central. Está centralizada, tiene puntos críticos que son complicados y bueno, es favorable que aparezca otro instrumento digamos, de transacción financiera, pero es muy difícil que en el caso de Libra se dé esta situación, ¿no? Por otro lado, los socios que tenía la asociación de Libra, pues gran parte de ellos han ido saliendo de allí por temor digamos que a las represalias o las malas miradas que supuso ese acuerdo común que hicieron, porque bueno, muchos de ellos eran o empresas tecnológicas o empresas relacionadas con el mundo financiero y bueno, hubo una negativa muy fuerte en el Senado en junio al respecto de esto, ¿no? Estas no nos va a dar tiempo de comentarlas, pero bueno, diferencias o funciones que debe tener un banco central y qué cosas cumple o qué no cumple un criptoactivo o en función de las cosas que hace
un banco central. Y básicamente la gran diferencia entre ellas son las de política monetaria. Bitcoin tiene una política monetaria conocida para los próximos 140 años y la política monetaria de un banco central está condicionada a las consideraciones, a los objetivos que tenga el Banco Central. Pues si es un número, un nivel determinado de inflación, o, como en Europa, o un nivel determinado de inflación y empleo como es en Estados Unidos. Y luego en los países emergentes, pues ya sabemos los objetivos que tiene, pues son distintos en función de cada espacio. Entonces, bueno, Bitcoin en relación a todo esto, bueno, es la reacción de los cyberpunks, de el rechazo a determinadas situaciones que pasaron en el año 2007, la crisis bancaria, etcétera, y el aglutinamiento de un conjunto de tecnologías o de conocimiento criptográfico que venía haciendo ensayos de dinero digital durante los 90 y el 2000 y de hecho incluso en los años 70 y 80 se empezaron a hacer los primeros pinitos de ciertas herramientas criptográficas que permitieron luego avanzar en generar el dinero digital. En el caso de Bitcoin, estamos hablando de una blockchain pública y tiene una serie de consideraciones que no tiene un dinero digital de un banco central, porque Bitcoin no está cumpliendo con las funciones de una moneda de un banco central, sino que está buscando otras cosas, que es ser un dinero efectivo que pueda ser utilizado persona a persona sin la participación precisamente de un banco central o de un banco privado. Entonces, por ello, el software de Bitcoin es abierto, es open source, se puede buscar, se puede descargar, es público, se puede revisar, el ledger o la contabilidad de Bitcoin es público, se puede revisar en cualquier momento, no tiene fronteras, nosotros podemos viajar y transmitir o migrar ese dinero sin participárselo a la gente de aduana, que te pregunta cuando llegas aquí al aeropuerto, ¿tiene usted más de 10.000 euros o el equivalente a 10.000 dólares cuando entras en Estados Unidos? ¿Sí o no? No te pregunta si tiene Bitcoin, ¿no? Entonces, efectivamente, además eso es algo un poco, digamos, de sistema financiero antiguo, porque yo puedo viajar con tarjetas de crédito en el bolsillo, tarjetas de débito, con un límite de 50 millones de dólares, y si me preguntan si llevo 10.000 dólares en dinero en efectivo, no llevo 10.000 dólares, pero llevo 150 millones de dólares. Pues Donald Trump, cuando viaja, ¿cuánto dinero lleva en el bolsillo? Entonces, bueno, esas son las cosas, ¿no? Es resistente a la censura, porque a nadie le van a bloquear una cuenta de Bitcoin porque sea de un partido político X, Y o Z, y es inmutable porque ese ledger, esa data que está allí es pública, es conocida, es notoria, está en nodos, está en 1000 sitios y se puede recabar en cualquier momento. Entonces, para modificarla, pues hay que hacer una serie de considerandos, una serie de cosas que digamos que tecnológicamente se pueden hacer, pero ya está el histórico. Yo ya guardo la información en un nodo y ya está. Yo traje un nodo para que lo vieran, lamentablemente al cambiarlo de IP se tiene que volver a cargar. Esto es un nodo de Bitcoin que hizo una empresa que se llama Casa. Es simplemente un Raspberry, una tarjeta que emula una tarjeta de un ordenador muy barata, eso vale 300 dólares, pero con 100 dólares o con 100 euros se puede fabricar lo mismo, que es comprar un disco de 1 tera. A fecha de hoy, la base de datos de Bitcoin tiene 270, 280 gigas, cosa que aguanta el iPhone 11, ya lo aguanta, ya se venden en China teléfonos móviles que vienen con un nodo de Bitcoin, que lo que hace es confirmar los pagos. Eso no es un minador, que es otra cosa, pero eso es un nodo de Bitcoin en el que podemos ver nosotros individualmente toda la data de todas esas operaciones, ¿no? Entonces, por eso es que es inmutable. Ahí dentro está esa información y habrá N nodos por ahí que tienen esa misma data. ¿Dónde es legal o es ilegal Bitcoin? Bueno, donde está permitido es en verde, eh, y donde está en rojo pues no está permitido, y en amarillo pues tiene restricciones o hay cierta hostilidad. Entonces, bueno, se ve como digamos que la libertad económica va asociada a la libertad del uso de Bitcoin y la no libertad económica va asociada a, o la libertad política a esa legalidad o no legalidad.
opiniones de gente que está en el mundo de Bitcoin acerca del dinero del Banco Central Digital. Andreas Antonopoulos es una persona que habla, eh, Bitcoin no tiene un director general, no tiene un consejo de administración, sino tiene personas que son referentes dentro de ese mundo, o bien porque son criptógrafos conocidos, o criptógrafos que trabajan en el desarrollo de Bitcoin, o personas que llevan mucho tiempo involucradas en ese tema y son economistas, son físicos, matemáticos, etcétera, ¿no? Entonces su opinión, digamos que es relevante. En el caso de este señor, pues lo que él comenta es que, bueno, el dinero que emiten los bancos centrales ya es básicamente una moneda digital, porque es así, los bancos centrales hablan con los bancos comerciales no a través de camiones de dinero, hablan a través de ordenadores, de bases de datos que le dicen yo tengo tanto en mi contabilidad y te mando tanto para ti. Tú tienes tanto de reservas mías, así sucesivamente. Y la mayor parte de esa masa monetaria es digital, el 90%, menos del 10% es cash, es papel moneda, y en función de cada país, pues es la diferencia. Como decíamos, en Japón, pues yo desconozco el motivo, pero es muy elevado el uso del dinero en efectivo, y en Suecia es muy bajo, por razones pues de tradiciones o por razones que son culturales, ¿no? La diferencia es hoy pasar de bases de datos SQL o del tipo que haya, a bases de datos que estén en DLT o en otras tecnologías. Entonces, ese cambio, digamos, de moneda digital a moneda digital para el intercambio de información entre bancos centrales y comerciales es irrelevante, y el que sí es relevante es el que es de uso particular, el de uso de personas independientes. Y él vuelve a hablar de eso, no es resistente a la censura, no es descentralizado, y bueno, hola, sí, por favor. Y bueno, cuando habla de monedas digitales de bancos centrales, al final solo se habla del cambio tecnológico, y al final pasaría un poco como lo que le pasa a Libra en Facebook, que habrá algún esquema de criptografía de multifirma en una federación que confirme cada 10 minutos, cada 15 minutos, yo tengo un nodo y digo, es correcta la contabilidad que llevamos de transacciones, y eso lo firma Visa o lo firma el Banco Santander con BBVA y va confirmando. Al final está centralizado a través de eso, o una prueba de autoridad de quién está firmando, o de consenso, etcétera. Al final, lo que queremos decir es que ese control no es matemático, no es hecho por ordenadores, no es descentralizado, sino que estará concentrado en alguna autoridad, como pasa hoy en cualquier banco central. Eh, Cosas rápidamente que han ido pasando y que van pasando en Bitcoin. En la etapa del 2013 al 17, digamos que la orientación fue al consumo individual, la generación digamos, de herramientas de almacenaje, los hardware wallet, o digamos que las billeteras físicas, eh, que son pequeños pendrives o pequeños elementos que ya son una categoría, digamos, del mercado de la electrónica. Ledger, que es una empresa francesa, ya ha vendido más de 1,5 millones de estos pequeños wallets para alojar Bitcoin y otras criptomonedas. Pues ese crecimiento se dio en esos años, y también el de los sistemas de pagos, los procesadores de pagos por internet a través de esas criptomonedas, de esas cripto herramientas. Del 2017 hasta ahora, el crecimiento que se ve en la actividad es de los exchanges institucionales. Coinbase en el 2019 ya tiene más de 8 billones de dólares de dinero gestionado. La última vez que hace un año tenía 17 millones de clientes, creo que ya está rondando cerca de 30 millones. Anchorage es una firma que está haciendo custodia de criptoactivos de manera institucional para hedge funds, pero también para bancos boutique que están dedicados a este tipo de actividad. Bakkt es un proyecto de derivados y futuros, de los que hay muchos otros. Y bueno, está aquí. Yo estoy hablando, pero aquí están los derivados, mercados de préstamos,
custodios institucionales, exchanges institucionales, y lo que queda es el desarrollo de otras herramientas encima de esas capas que se están haciendo por encima de la capa básica de Bitcoin o de otras criptomonedas, que es el desarrollo de depósitos, el desarrollo de seguros. Ya Lloyds de Londres está asegurando la custodia de determinadas herramientas institucionales, entonces no estamos hablando que es Pepito en una esquina, sino hablamos de Lloyds de Londres. Fidelity está haciendo tiene un proyecto, lleva minando desde hace tiempo con una compañía que se llama Blockstream, tiene una herramienta de custodia que prometió sacar al público en enero de este año, todavía están en eso, por temas regulatorios, no por temas operativos. El tema operativo está resuelto y la discusión ahora es regulatoria, es la discusión legal la que queda por salir. Productos de inversión, llevan 3 años intentando sacar ETFs y no hay ETFs, pero hay trust, hay mecanismos de compra de Bitcoin a través de mercados regulados en Estados Unidos y en Suecia también, pagos a través de cross border y cruces con moneda soberana. Eso es lo que viene. Y igualmente, pues, y lo otro que viene en el futuro es una criptomoneda nacional, como el dólar digital, y todo lo que ha habido alrededor ha sido eso, bueno, desarrollos de las criptomonedas originales, los ICOs que eran ofertas públicas de OPV, ofertas públicas de venta que se saltaban, digamos, la regulación, porque técnicamente se podían hacer, pero regulatoriamente, pues estaba haciendo, pues, de manera sin pasar por los canales de regulación, la tokenización de los securities, esta gente de Barbados, Bit, compraron el exchange de Barbados, tienen también comprado exchange de Jamaica y están intentando tokenizar las acciones y los bonos y los productos financieros que allí se cotizan. Y bueno, la mitificación un poco del tema de la centralización o la descentralización es que al final no hay tantos nodos o se terminan aglutinando cosas porque cuando todo crece al final hay un efecto oligopolio o concentración que es inevitable. Y bueno, estos son otras herramientas, digamos, de trading acerca de cómo se analiza quién compró y quién no, y quién está por debajo del precio de compra y quién está por arriba del precio de compra. Y simplemente lo traje para mostrarles que, bueno, que empiezan a aparecer instrumentos de gestión, de trading, etcétera, que no existían hace un año y que hoy se están construyendo. Para concluir, pues la mayoría de los bancos centrales ya tiene tiempo trabajando en proyectos pilotos de monedas de bancos centrales digitales. De momento no hay ningún ejemplo que esté funcionando correctamente al 100%. Otro ejemplo interesante para ver si tienen interés es el de Singapur. Singapur ha hecho muchas alianzas con distintas empresas que están haciendo trabajos de blockchain en el sector privado y tiene, digamos que, cinco sartenes cocinando distintos modelos bien interesantes. Los planteamientos de los bancos centrales no están incluyendo la presencia o la convivencia con Bitcoin, ni la existencia de una blockchain pública, ni la emulación a ese modelo, sino que están hablando de blockchain privada, pues por su naturaleza. Y las principales preocupaciones, como hablamos, fue pues la desaparición del dinero en efectivo con el impacto que pueda tener o el impacto que pueda tener eso sobre la masa monetaria que gestionan los bancos en términos de depósito. Que no se hable solo de dinero en cash, sino de dinero en depósito, porque al final un Bitcoin o una criptoherramienta digital, si no tiene un límite, puede sustituir la utilidad de una cuenta bancaria, y si migramos esto a la tokenización de acciones, pues en el futuro existirán herramientas en las que uno pueda tener en su cartera una cartera de acciones o de bonos sin que haya custodia de un banco. Yo estuve hace 15 días, en noviembre, en Nueva York hubo de nuevo un Consensus Invest y había la misma cantidad de gente que el año pasado, con la diferencia que el año pasado, pues había mucho disfraz, digamos que anecdotario, y este año solo había inversores institucionales o bancos. Y acto seguido hay otra conferencia que se llama Das Market y estaba allí el Bank of New York Mellon, que es el custodio del 25% de todos los activos del planeta. De cada $5 en cualquier activo monetario, uno lo custodia Mellon. Y que esté en una
reunión para institucionales hablando de criptoactivos, pues habla seriamente de cómo están cambiando las cosas, ¿no? El punto, están las herramientas, pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. Y el hecho de que ninguna institución dé el paso a seguir no implica que esas herramientas no vayan a seguir evolucionando y que Bitcoin, que ya tiene 11 años, cambie, evolucione o aparezcan nuevos elementos que hagan competencia con lo que hace una moneda de un banco central o lo que hacen otros activos del sector financiero. Bueno, básicamente esta es la presentación y ahorita quería hacer una pequeña demostración con alguien que se va a conectar por la cámara para que vieran cómo se utiliza un Bitcoin o un Satoshi y la funcionalidad. Pues muchas gracias y bueno, esto fue todo, amigos, como dicen. Ahora, si quieres, nos conectamos y... Bueno, me pasé 15 minutos. ¿Se me escucha? Sí. Hola, bueno, dentro de el mundo de la criptografía, que no de las criptomonedas, para que no la gente no se asuste porque estamos financiando a Irán o a algún estado fallido. Hay varios españoles que están haciendo cosas muy interesantes. Uno es Carlos Roldán, que tiene una aplicación que ya les va a mostrar y les va a comentar. Lamentablemente no son personas que se conocen poco, pero por ejemplo, yo conocí en Curazao a una persona que se llama Sergi Delgado, que está haciendo un proyecto de Watchtowers en Lightning Network, que es una segunda capa de Bitcoin para hacer pagos inmediatos con pequeñas cantidades de dinero, que Carlos va a comentar ahora. Ahora vamos a ver cómo se puede pagar desde un teléfono. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien tiene por ahí un iPhone? ¿Quién quiere instalarse? Bueno, miren a ver si pueden descargar algo que se llama Blue Wallet, que es Carlos, comparte ya la pantalla cuando puedas, por favor. es una billetera digital que lo que hace es hacer un esquema, digamos, de software para emular lo que hace una billetera o lo que hace una cuenta corriente para hacer pagos, pero pagos tan pequeños como pagos de 3 centavos, 4 centavos de euros. Entonces, esto lo que permite es que en una economía digital donde todos vemos pues algún artículo de prensa o cosas, digamos, que tienen un valor muy pequeño, o en economías emergentes donde 5 centavos de dólar son una cantidad relevante, se puedan hacer pagos. Carlos tiene una herramienta, tiene un producto y bueno, te dejo a ti, Carlos, que les comentes cómo funciona y lo que es. Y que les comentes un poquito cómo funciona Lightning Network en 3 minutos. Voy a ello. Creo que no se me ve. Voy a ver si me conecto a la cámara. No se te ve, se ve la imagen de... Creo que está tu ordenador compartido ahora, ¿no? Sí, y estoy intentando ver cómo dejo de compartir para que pueda poner mi cámara. No lo sé. Paco. Te quito el rol de presentador, Carlos. No te lo vuelvo a dar. Vale, ¿se me ve ya? Sí, ya te oímos. Hola, buenas, me presento, soy Carlos, fundador y CEO de Satoshi Games, y lo que me dedico básicamente es a generar aplicaciones que utilizan la tecnología de Lightning Network, que es lo que hace que activos digitales como Bitcoin, que tienen un gran potencial a nivel económico y de valor y digital, pues
hacer aplicaciones que lo que hace es que este código pueda ser accesible y se pueda utilizar de manera sencilla como un activo digital y pueda tener la liquidez necesaria pues para poder realizar ciertas transferencias de un valor muy pequeñito. Estamos hablando de fracciones de un céntimo, en la cual el recipiente de una transacción sea tan ínfimo y tan pequeño que no haya ninguna colisión con la comisión de la transferencia. Y hablamos de transferencias que pueden llegar a ser gratis sin una capacidad o límite que exista, y son transferencias, por así decirlo, instantáneas e incluso micro o nano transferencias. Vamos ahora, voy a proceder a compartir mi pantalla. Y esto es Satoshi Games, es un portal de videojuegos para poder experimentar Lightning Network, y voy a proceder ahora mismo a crear una cuenta, y cuando creo una cuenta aparece el código QR. En este código QR viene codificado una factura, es decir, se acaba de generar una factura que la ha creado la aplicación, en la cual en esta factura contienen los datos de a quién se le va a pagar, a quién se le va a hacer el pago, la cantidad, en este caso son 1000 satoshis con el símbolo de satoshis, y también viene especificado incluso si hay una ruta para el pago, pues se puede especificar. Además de que también viene codificado el tiempo de que esta factura se caduca, y el tiempo también se ve expresado de manera visual en esta barrita. Entonces, yo ahora abro mi cartera de Bitcoin, que funciona sobre la tecnología de Lightning Network, que lo hace líquido, está activo. Escaneo este código QR con mi teléfono, y cuando cliqueo en pagar, a ver, pues voy a pagar. Espérate que esta wallet no tengo. A ver, ahora. Vuelvo a escanear. He pagado ahora mismo, y ahora mismo que ya he pagado, ya se ha confirmado el pago, la petición, ya se procede a la acción. En este caso ha sido un usuario de digitales en el cual se puede probar este tipo de tecnología. Es decir, aquí y yo ya puedo empezar a experimentar la plataforma, jugar a juegos, y en este caso esta plataforma se, se, se experimenta en sí lo fácil y líquido que es interactuar con este activo digital, con Bitcoin, en la manera en que se pueden ganar Bitcoin jugando a juegos, se puede perder Bitcoin jugando a juegos, y se monetiza la experiencia del juego. Y esto es básicamente el ejemplo. Vamos a jugar ahora un juego para poder verlo. Este es una copia del clásico juego de Super Mario, en el que cada monedita del juego en sí es una fracción de un Bitcoin, un Satoshi, y cuando estoy jugando en el juego, si consigo todas las monedas del juego, voy acumulando fracciones de Bitcoin en mi wallet. Aquí vemos que tengo 4 satoshis. Entonces yo puedo continuar jugando, experimentando, y si pierdo, entonces perdería en este caso todos los satoshis que tengo, pero si llego a completar el juego y termino el juego, puedo retirar todos los satoshis del juego a mi cartera, que es externa a esta plataforma de videojuegos digitales. Y eso es en sí cómo funciona. Este es uno de los múltiples juegos que hay. Hay más de 10 juegos en los cuales se puede ganar, perder el Bitcoin. Y bueno, no sé cuándo. Pero eso es en sí cómo funciona la plataforma y cómo se puede interactuar con Lightning Network como un activo digital que ejecuta su función de liquidez sobre Bitcoin. Y bueno, eso es. También hay una tienda donde se puede pagar con Bitcoin determinados assets y activos que son avatares, que son cosméticos del juego, y bueno, un sistema de puntuaciones en el que hacemos también torneos y competiciones con otros usuarios, y eso es como funciona Satoshi Games. Eso es como funciona una herramienta en la que se puede testear Bitcoin en su manera más líquida que existe.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, igual que Carlos tiene esa herramienta, pues también él está desarrollando otras que son plataformas para generar ese tipo de sistema de pago. Y se llama Lightning por eso, porque el pago fue inmediato. Es decir, el tiempo de respuesta de la herramienta es el grado de velocidad de acceso a Internet que tengamos. Es simplemente inmediato, porque de alguna manera Lightning lo que hace es sacar un dinero que está, digamos, dentro de los bloques de Bitcoin, digamos, de la cadena principal, y lo que hace es hacer unos tokens o un dinero que solo vamos a utilizar en esta habitación. Es como sacar unos Bitcoin que están en una caja fuerte, los metemos aquí dentro de esta habitación y los intercambiamos entre nosotros. Y una vez que las operaciones se vayan a concluir, recogemos el saldo final y lo volvemos a meter en la cadena principal. Que así operan también hasta las sucursales bancarias. Es decir, el saldo de cada una de las sucursales se aglutina y termina en el balance final del banco comercial. Entonces, bueno, Este es el proyecto en el que eh, yo he publicado, y esto lo que permite básicamente es la implementación de Lightning Network a nivel de desarrollador para poder ejecutar funciones de pago de activo Bitcoin de manera líquida mediante la tecnología Lightning, del mismo modo que tienes una especie de WordPress para smart contracts para que puedas interactuar con smart contracts dentro de cualquier tipo de solución blockchain que se quiera poder establecer en tu negocio, pues, desde trazabilidad hasta entrar en blockchain o cualquier tipo de implementación. Y bueno, y eso es también. A nivel de blockchain, a nivel de smart contracts, a nivel de pagos, mediante los puntos de venta que usan la tecnología de Bitcoin y mediante Lightning, también existe Apitosi, que es otro producto que tenemos. bueno, pues básicamente era un ejemplo práctico que para que vean que existen herramientas, se siguen creando, siguen creciendo esas cosas y bueno, mm, y son españolas además. Así que nada, pues Carlos, muchísimas gracias por esperar hasta ahora para verlo, y ahora cuando terminamos aquí la presentación, que vamos a tomar unas copitas, vamos a jugar con los Satoshi de mi billetera en tu juego. Ay, así que nada, muy agradecido por participar. Un placer. Muchas gracias. Pues nada, gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, no lo desconectes, ¿no? Sí, bueno, no es la banca, sino, es decir, digamos que los entes regulatorios están aprobando una normativa por la que los bancos alemanes van a poder estar, es decir, podrán estar autorizados en teoría en los próximos años para ser custodios de Bitcoin, que es el caso que yo he escuchado, no sé si de otros criptoactivos, pero bueno, es como todo, es un trabajo que está en proceso, pero no vi sino la noticia como tú la habrás visto hace un par de días. Y bueno, lo que dice es que por un lado hay algunos países que van a alta velocidad, Singapur, Suiza, Inglaterra, y Alemania en particular está tomando sus medidas, y otros pues van a la velocidad que desean o que consideran correcto. Lo que pasa es que estos desarrolladores como Carlos no se paran aquí. Ellos siguen trabajando, están montando su empresa en Estados Unidos, se terminarán marchando a la jurisdicción que les autorice y que les permita operar dentro de un marco legal. Si mañana aquí España dice que está prohibido y que si por jugar aquí hay 30 euros en ese tal y le dicen que eso es ilegal, pues él levantará sus maletas y se marchará. Y si en Alemania están hablando de que los bancos van a ser custodios de Bitcoin, pues bueno, pues lo que hay que hacer es un marco regulatorio, y yo creo que hay espacio para todos, hay espacio para monedas digitales. Yo no creo que dentro de 10 años
la gente, es decir, la cantidad de dinero en efectivo que haya sea la que hay hoy. Me imagino que estaremos como los suecos, con unos billetitos para que en caso de una guerra nuclear podamos comprar cucarachas fritas en la parrilla que quede, pero lo lógico es que, como, es decir, como todo, es decir, ya el número de teléfonos móviles o el acceso a comunicación digital es la que es y eso no va a parar. Y sí es cierto, es correcto, Alemania está en eso y además en Alemania hay muchos desarrollos, digamos, financieros operando y caminando con eso. No solo en Alemania, en otros países del entorno europeo también, ¿no? Sí, 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 claro, sí. Bueno, cada jurisdicción tiene su esquema, pero por ejemplo, una de las empresas digitales que la compró Estados Unidos, Sapo, inició su andadura en Suiza y en cada jurisdicción hay una normativa determinada y va más orientada a la protección del cliente final que al riesgo de la institución como tal, ¿no? Entonces, Anchorage, no solo está Anchorage, hay más de 4 o 5 empresas en Estados Unidos que le dan servicio a inversores institucionales, a hedge funds, a fondos de inversión, a bancos boutique, y que lo que hacen es, digamos, que dividir el riesgo de custodia o de autocustodia que tienen determinadas instituciones, pero sí está regulado. En el caso de Estados Unidos, el poder transmitir dinero de manera recurrente en criptomonedas está regulado como se llama una licencia de money transmitter, de transmisor de monedas. La custodia tiene una regulación distinta, pero cada regulación es distinta a los 50 estados de Estados Unidos. Por ejemplo, hay estados como Wyoming que es pro cripto y que está facilitando todo. Hay otros sitios donde lo que hay es un sandbox y digamos que el gobierno lo que permite es que haya bajo un esquema de supervisión particular, permite que esas empresas empiecen a operar, a trabajar y luego pues se vayan dando golpes y vayan caminando. Pero sí, definitivamente en Estados Unidos hay empresas de custodia, son públicas, notorias, las conoce todo el mundo y bueno, otra cosa es que sean del aprecio de los políticos o de los competidores, pero inevitablemente si tú eres el Bank of New York Mellon y toda tu vida te has dedicado a custodiar activos, pues no te gusta si tú fabricas faxes y aparece un señor que dice que los faxes van a desaparecer, pues no vas a estar contento y te vas a defender. El punto es que, bueno, se adaptarán cosas y otras no, pero las empresas de custodia existen y están reguladas relativamente en cada uno de los estados de la Unión.
Pero en la... Vale, vamos a regular. Bueno, sí. Hay dinero, ¿no? Sí. Ujú. Ujú. Bueno, la pregunta es larga, ¿no? No, pero la última, que sea una moneda o que sea un activo, al final, lo que estamos viendo es que es como el correo electrónico. ¿Qué es un correo electrónico? Puede ser 50 cosas. Puede ser un link a un video, puede ser una entrada de cine, puede ser 50 cosas metidas dentro del mismo pote. Entonces, un criptoactivo es porque, es decir, dentro de un contrato inteligente tú puedes hacer mil cosas. Un contrato de alquiler, este, puedes hacer una base de datos de notarios, mil cosas, pero... Ujú. Bueno, de Bitcoin dentro de 5 años no sabemos ni lo que va a ser, porque, es decir, cuando y cuando voy también, es decir, igual que voy a Nueva York a ver a la gente con corbata, yo conocí a Carlos aquí en un meetup, pero estuvimos en Riga, en Letonia, en el Baltic Honey Badger, que es una concentración de lo que le dicen los Bitcoin maximalistas, que, bueno, el anarcocapitalismo, X, Y, Z, y en Berlín Oriental se hace la conferencia de Lightning Network, donde están gente que son criptógrafos como la copa de un pino, tíos con PhD, matemáticos, físicos, a los que mucha gente no los toma como relevantes, pero hay un chico que se llama Sergi Delgado, yo lo conocí hace 2 años en Curazao, el tío estaba haciendo un PhD y su maestría en criptografía en Barcelona, y tiene un super proyecto con otro chico irlandés, y están viviendo en Londres, porque ellos están donde el capital los llama para hacer esas herramientas. Esas herramientas que se están construyendo hoy, ni siquiera sabemos el impacto que van a tener dentro de 12 meses. Pero lo que yo sí te puedo decir es que hay muchísima gente muy inteligente
trabajando, haciendo desarrollos en distintas cosas. Entonces, el proyectar de aquí a 10 años lo que va a suceder en términos actuales, te soy sincero, no es que ni siquiera yo te puedo decir algo correcto, porque hace 6 meses hay un criptógrafo que se llama Peter Willy, que es un belga que pica código para Bitcoin, y hizo algo que se llaman los mini scripts, que es la base para hacer contratos inteligentes de manera muy sencilla, con pocas cosas, pero que ya es un principio de lo que hace Ethereum, porque Ethereum al final, esa herramienta tiene, digamos que un programa de software o digamos un emulador que se llama Solidity, para que, digamos que el éxito que ha tenido es que la gente que sabe codificar en JavaScript, que es un lenguaje informático que digamos que es genérico para para los informáticos, dicho sea de paso, y que es sencillo, pueden hacer cosas de manera fácil. Entonces, si eso migra, porque tú no sabes dentro de 2 años qué es lo que haga este Peter Willy o cualquier otro de esos criptógrafos y desarrolle un lenguaje sencillo donde se puedan hacer contratos inteligentes en Bitcoin, pues el valor de Ethereum desaparecerá, y yo como inversor prefiero cualquier herramienta que esté hecha sobre la plataforma de Bitcoin que sobre la plataforma de Ethereum. Entonces, claro, el proyectar es imposible. Mañana a lo mejor alguien descubre cómo hackear Bitcoin y destruye aquello y tal y cual. Pues matemáticamente es muy improbable. Y como gobernanza, que es lo que tienen estas herramientas, como esquema de gobernanza, se puede llegar a levantar otra vez la red. Entonces, claro, esa es la fortaleza que tienen estas herramientas, que el consenso no está concentrado en un consejo de administración ni en un presidente. No tienes que matar a Vitalik Buterin porque es que no hay a quien matar, no hay a quien demandar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a mi juicio? Todas estas herramientas van a convivir. Van a existir bancos, los bancos van a seguir teniendo depósitos, Donald Trump no va a tener en un wallet 150 millones de dólares y va a salir para la calle con dinero sin custodia. Bank of New York Mellon va a seguir custodiando activos, sean activos en papel o sean criptoactivos. El mundo va a evolucionar, la gente se va a adaptar y van a convivir todos. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que trae Bitcoin es otra manera de ver las cosas. Pero claro, GitHub, que era el repositorio de software de open software, lo compró Microsoft. Entonces, no sabemos cómo van a terminar, qué vueltas da la vida en esos términos. Lo que sí sabemos es que hay unas herramientas muy potentes y que van a generar un valor agregado muy bueno, tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Y que lo que sí está sujeto al sistema financiero es a unas nuevas tensiones, porque viene algo que está rompiendo, pero es como el del fabricante del fax, pues tendrá que buscar cómo hace para mandar correos electrónicos y cómo saca partido a eso. Lo que no podemos hacer es darnos la vuelta y decir, no, bueno, lo dejamos para el próximo presidente del Banco Central, porque es que el problema es hoy. Se tendrán que sentar y evaluar cuál es el efecto más deseable que queremos de todas estas herramientas, porque como tú dices, pues si una persona que es una dominicana que va a limpiar a tu casa tiene que pagar en Western Union $15 de los 100 que va a mandar en una remesa, pues de seguro que cuando aprenda a mandar esos mismos $100 a través de cripto y que le cueste $0.50, pues va a dejar de utilizar el Western Union o va a dejar de utilizar el banco, va a buscar. Entonces, y no lo hacen hoy la mayoría de esas personas porque es difícil hacerlo, porque no hay una herramienta que el usuario lo tenga fácil. Pero ya visteis lo sencillo que es esto. Y luego ahora que nos iremos a tomar una copa, yo les enseño cómo se descarga un wallet, que además está hecho en Barcelona, porque el Blue Wallet lo ha hecho un portugués que está viviendo en Barcelona. Yo os quedáis sorprendido, porque descargarlo tarda 2 minutos y que yo os pase el dinero 1 milisegundo y que vosotros paguéis, tal, y eso es dinero en efectivo, porque eso es para hacer micropagos, para el tío que tiene un blog y escribe un artículo y yo le quiero dar 5 céntimos de euro. Entonces, si tiene 20.000 seguidores, puede vivir del blog. Entonces, esa comunidad digital está ahí porque la han desarrollado desarrolladores de software que viven dentro de ese ordenador. Pero hay una comunidad de gente en países en desarrollo que para los que esta herramienta es súper útil. Entonces, bueno, el futuro, como digo, las bolas de cristal no existen, pero lo que sí hay es las oportunidades para aprovechar. Así que nada, gracias, y yo creo que ya nos vemos.
Pues muchas gracias, Francisco, y muchas gracias también a Carlos por su intervención. Y si os parece bien, como está suscitando mucho interés, podemos seguir compartiendo inquietudes con Francisco en la planta baja. Gracias a todos.